Hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Bienvenidos, ¿cómo están? Sería. Gracias por visitarme. Te voy a dejar ahora un recurso bastante simple, pero que puede funcionarte muy bien en algunos contextos musicales puntuales. Eh, Cuando estamos tocando una progresión y utilizamos este dominante secundario, que es un La 7 para ir a Re menor 7. Este La 7, ustedes saben que la escala mayor tiene grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando yo estoy en La menor, funcionalmente hablando estoy en el sexto grado, sexto menor 7. Pero si yo lo hago mayor con séptima, tiene una sonoridad que me funciona más para ir al Re menor. El asunto acá es que ya no es un sexto grado esto. Esto ahora pasa a ser un quinto del, así se llama, quinto del segundo, porque ahora esto se convierte en un quinto temporal para resolverse a un segundo grado, que ese segundo sí es diatónico y es parte de la tonalidad. Los dominantes secundarios son parte de un campo expandido de la armonía, o sea, es como primero tenemos el campo armónico cercano, que son todos los acordes y la escala diatónica, y luego incluso los modos griegos son parte de ese campo armónico cercano, y luego el campo se expande. Cuando se expande aparecen los hermanitos menores, por poner un ejemplo de esta armonía, y esos son los dominantes secundarios. Pero quería detenerme en el quinto del segundo. ¿Ok? ¿Qué podemos tocar en escala para improvisar sobre ese acorde? Porque luego vamos a suponer que tenemos la progresión de Do max 7, La menor 7, perdón, la 7, Re menor 9, Sol 7 y Do. Bueno, vamos a improvisar sobre Do. Y luego aquí decimos, bueno, ¿qué toco? ¿La de La mayor? No. Ok, la de La... bueno, sí, esta puede funcionar. En fin, el primer truco que te voy a dar cuando toques un acorde que tal vez te desorienta qué escala tocar, ¿ok? Te voy a dar un tip que yo usaba mucho, eh, tal vez por momentos a veces lo use, que es notas del acorde más notas de la tonalidad en la que estás. Si estamos en Do, estas son nuestras notas. Y si aparece un La 7, voy a tocar las notas del acorde más las notas de Do. Entonces, vamos paso a paso. El Do no lo voy a tocar porque en mi acorde está el Do sostenido. Entonces, esta ya no la toco. Voy a tocar Do sostenido porque es una nota del acorde. También voy a tocar el Sol porque es una nota del acorde. Y también voy a tocar el La porque es una nota del acorde, y también el Mi. ¿Okay? Esto es La 7. Entonces, en principio, este acorde va a tener estas 4 notas. Ahora hay que completar para que sea una escala. Muy bien. Entonces ahora voy a usar las notas restantes de la tonalidad en la que estoy. ¿En qué tonalidad estoy? Estoy en Do mayor. Entonces, muy bien. Vamos a situarnos La. La siguiente es un Si. El Si es parte de Do. Entonces voy a tocar Si. Ya tengo una nota más. El Re, Do que tiene, Re natural o Re sostenido. No tiene Re natural. Entonces también puedo tocar el Re. El Mi ya lo tengo. Ok. Fa. ¿Qué Fa toco? ¿Fa natural o Fa sostenido? En tu casa podrás contestar esto. Do, la escala de Do no tiene Fa sostenido. No tiene alteraciones, de hecho. Fa natural. Entonces ya tenemos nuestra escala armada. ¿Ok? Entonces... y nos funcionó perfecto. ¿Ok? Entonces, ese es un tip que te dejo para cuando haya un acorde que te desestabilice o, uy, ¿qué escala meto? Bueno, primero, acuérdate, las notas de ese acorde van a funcionar. Y luego, para completar, te vas al modo madre de ese modo. Ahora bien, hay una escala en ese quinto del segundo
que te puede gustar mucho y se parece a la escala frigia española que vimos anteriormente. Esta escala se llama Mixolydia bemol 9 bemol 13. Para resolver al segundo. Vamos a usarla. Y aquí la podemos volver a usar en el sol. ¿Dónde nos sirve la mixo bemol 9 bemol 13? En los acordes dominantes. ¿Qué es un acorde dominante? Por si no te acordás, un acorde dominante es un acorde que tiene séptima menor y tiene tercera mayor para en su núcleo contener un tritono o un intervalo que cuando aparece el oído humano quiere resolverlo. ¿Ok? Entonces el la menor no posee este tritono. Entonces, si este la menor lo convierto en la mayor con séptima menor, aquí aparece el tritono. ¿Por qué se llama tritono? Porque es un intervalo de 3 tonos. Del sol al la hay un tono, del la al si hay otro tono, y del si al do sostenido hay otro tono. Suma 3 tonos. Tritono es un intervalo que cuando aparece, el oído lo quiere resolver. ¿Ok? El oído humano, seas músico o no, quiere resolverlo. Entonces, esta escala que te acabo de pasar, cuando tengas un acorde de estas características, te puede funcionar muy bien, sobre todo en el sexto grado y en el quinto grado. O mejor dicho, en el quinto del segundo y en el quinto del primero. ¿Y qué es lo que venimos viendo, si te tocó ver los videos anteriores? En empezar a analizar los intervalos de las escalas. Para que no la toques así, linealmente, sino ¿ok? Eso te va a dar una sonoridad un poquito especial y te va a ayudar mucho en tu improvisación. Te mando un abrazo grande. Si te gustan estos videos, ya sabes, suscríbete, compartilo, dale like, dale mano arriba, dale corazón y dale Argentina campeona. Un abrazo grande.